Los aspectos beneficiosos de la cólera o la ira. La cólera, entendida en el sentido de un movimiento anímico violento y agresivo, no es en absoluto perjudicial, al contrario, procede de un saludable instinto de supervivencia física, psicológica y moral. Su efecto perjudicial o beneficioso depende del uso que de ella se haga. Bien utilizada contribuye al buen funcionamiento de las relaciones humanas, entre esposos, amantes, amigos, padres e hijos, jefe y empleados. En todos estos casos es fundamental defender las propias fronteras y los valores personales y en ocasiones hacerlo con vigor e indignación. Al contrario de lo que ocurre cuando se muestra una actitud de indiferencia o de agresividad reprimida, la manifestación adecuada de la cólera conlleva el deseo de restablecer el contacto. De la agresividad no reprimida y asumida resultan otros efectos beneficiosos, como por ejemplo, lograr descubrir los valores a los que se concede mayor importancia. Por tanto, la cólera tiene en este caso como efecto mostrar con mayor claridad lo que se quiere ser y hacer. Sirve para dar la alarma y advertir del peligro de dejar que alguien abuse de nosotros o traspase nuestras fronteras personales. La cólera también hace reaccionar ante las injusticias cometidas con una persona o un grupo de individuos. En suma, despierta la energía moral precisa para afrontar el mal y la injusticia. Si la represión de la cólera y del deseo de venganza conduce fatalmente a un impas, ¿qué hay que hacer exactamente? ¿Dejarlos hervir o controlarlos? La siguiente anécdota sugiere una respuesta a estas preguntas. André se presentó en la consulta después de una penosa separación que amenazaba gravemente su equilibrio psicológico. Apenas podía cumplir con sus tareas de profesor en un instituto. Lo veía todo negro y se culpaba del abandono de su esposa, reprochándose, entre otras cosas, sus casi perpetuos estallidos coléricos verbales. Aquellos arrebatos lo humillaron mucho. A veces André conseguía reprimir su temperamento volcánico merced a enormes esfuerzos de voluntad, pero después de algunas treguas bastaba un suceso banal para que estallara de nuevo. Lo lamentaba mucho y se deshacía en excusas, se confesaba y escuchaba con firme propósito de enmienda los consejos y palabras de aliento de su confesor, pero la siguiente borrasca de rabia reducía a la nada todos sus esfuerzos. Al principio de la terapia, el terapeuta no se atrevía a abordar con él el tema de la cólera, temiendo que aún no hubiese superado la pena de la separación. Pero cuando lo vio dispuesto a tratar de su cólera reprimida, se le sugirió trabajar ese problema, pero él no pareció interesarle. A pesar de todo, se le volvió a sacar el tema de sus enfados y él dio a entender que su cólera estaba perfectamente controlada. Un día, el terapeuta decidió ponerlo a prueba. Habló de las infidelidades de su esposa y de su divorcio penoso y humillante. Él permaneció impasible. El terapeuta insistió, recordándole los cuernos que le habían puesto sin él saberlo, cuando todo el mundo estaba enterado. Al verlo enrojecer y arrugársele la frente, el terapeuta le preguntó qué le pasaba, y él comenzó por negar que estuviera sintiendo la menor emoción. El terapeuta insistió y lo invitó a describir las sensaciones corporales que experimentaba. Y él confesó que tenía un enorme nudo en el estómago. Se le pidió que permaneciese en contacto con ese nudo, pero él se negó, poniendo como pretexto que no quería enfadarse, porque no era correcto hacerlo. El terapeuta le pidió que confiara en él, y una vez que se tranquilizó, se concentró en su nudo y empezó a describir cómo crecía en él la cólera y todo lo que deseaba decir y hacer. Entonces se le sugirió que hablase con su cólera y que le dijese que quería recibirla, aceptarla y darle las gracias por estar allí para protegerlo.
se volvió a negar. Así que el terapeuta tuvo que volver a decirle que confiara en él y finalmente aceptó dirigirse a su cólera, acogerla como una amiga que quería defenderlo y después decirle amablemente que de momento no necesitaba de sus servicios. Y mágicamente el nudo en el estómago se deshizo, transformándose en un calor saludable que invadió todo su cuerpo. André acababa de reconciliarse con la parte colérica de su ser, la misma que había estado combatiendo sin éxito desde hacía tanto tiempo. André acababa de salir de la alternancia entre represiones y explosiones que durante años había estado obstaculizando la evolución de su madurez emotiva. Como su cólera ya le estorbaba menos, podía pensar en llegar al perdón auténtico. Pasados algunos meses, él contó lo siguiente. Un día que estaba dando clase, intentaba que mis estudiantes me escucharan, pero era inútil, hablaban más fuerte que yo. De repente sentí que se me formaba el nudo en el estómago. Estaba a punto de estallar en una de mis violentas crisis de cólera. Entonces les dije con voz firme, «Cuidado. En este momento estoy sintiendo llegar a una amiga que os hará callar. Es mi cólera, y ya saben que cuando ella estalla es digna de verse. Si se callan, se calmará». Atónitos ante mi nuevo modo de imponer disciplina, mis estudiantes se callaron. Te puedo garantizar que desde hace 4 meses no me he vuelto a encolerizar, dijo André. He aprendido a reconocer mi cólera y a respetarla como una amiga. No existen emociones negativas o despreciables en sí mismas. Las emociones son energías humanas positivas que exigen ser reconocidas, dominadas y utilizadas en el momento oportuno. Por otra parte, cuando se les tiene miedo y se las reprime en el inconsciente, forman núcleos de emociones e imágenes casi autónomas que entonces se denominan complejos. En psicología junguiana, el material reprimido forma la sombra de la personalidad, que se vuelve anárquica e incontrolable, mientras la persona se niega a reconocerla e intenta huir de ella. Si la persona decide comerse poco a poco su sombra, como en el caso de André, que se reconcilió con su cólera, lo que parecía un hándicap destructor, se transforma en fuente de energía y de plenitud personal y social. Algunas personas heridas se niegan a abandonar su resentimiento, temen que si aceptan transformar su rencor y su odio, se traicionarán a sí mismas. Piensan sin razón que conservar vivo el resentimiento podrá salvaguardar su dignidad humana y evitarles exponerse a otras humillaciones por parte de su ofensor. Por supuesto, la intención de hacer respetar su dignidad personal se inspira en sentimientos nobles, pero no es menos cierto que cultivar el rencor conduce al deterioro propio y a ciclos de venganza estéril, como hemos visto anteriormente. Además, hay otros medios para mantener la propia dignidad y la autoestima, sin que haga falta dejarse consumir y destruir por la propia animosidad. Otras personas consideran que el resentimiento y el odio pueden servir para motivarlos y probarse a sí mismos y a los demás su valor y capacidad. El siguiente ejercicio te permitirá entrar en contacto con tu cólera para acogerla y comprender lo que puede hacer por ti. Es posible que durante el ejercicio entres en contacto con una emoción distinta de la cólera, pero no interrumpas el proceso. Detrás de la cólera es frecuente que se oculten un sufrimiento inconsciente y una gran vergüenza. Adopta una postura cómoda. Aparta lo que pueda distraerte durante los próximos 20 minutos. Tómate tiempo para entrar en ti mismo. Mientras rememoras la situación que te ha herido, concentra tu atención en tu cuerpo, sin censurarlas. Acepta las tensiones, las contracturas, los nudos en el estómago e incluso las molestias físicas. Cuando hayas localizado una reacción corporal importante, concéntrate en ella con respeto y delicadeza, sin intentar modificarla, interpretarla o eliminarla. Intensifica tu contacto con esa sensación corporal,
respirando en ella, como si fuera un pulmón que quisiera llenar de aire y luego vaciar. Centrado siempre en tu reacción corporal, toma el aire con que acabas de llenarla y expúlsalo al exterior, depositándolo en tus manos, abiertas, a la altura de la cara. A medida que vayas insuflando el aire en tus manos, empieza a observar la forma que va a adoptar tu tensión corporal expulsada al exterior. Algunos ven aparecer una nube que adopta diversas formas y colores. Luego, en el centro de la nube, distinguen una imagen muy especial. Tómate todo el tiempo necesario para discernir lo que significa esta tensión que acaba de manifestarse en esa imagen. Describe esa tensión en imagen con un nombre o una expresión. Tanto si esa forma simboliza para ti una emoción de cólera u otro tipo de sentimiento, pregúntale: ¿qué quieres hacer por mí? ¿De qué quieres defenderme? ¿Cómo quieres ayudarme? Y espera su respuesta. Después, repítela con tus propias palabras para que sepa que la has entendido. Continúa el diálogo con esa parte de ti, tratándola como una amiga. En este momento, si crees en Dios o en otra realidad espiritual trascendente, invócale y entrégale tu herida o tu cólera representada en ese símbolo. Pídele que te ayude a transformarla en fuente de conocimiento, crecimiento y sabiduría personales. Cuando estés satisfecho de la transformación de tu estado emocional, tal como aparece representado en tu símbolo, vuelve a tomar en tus manos esa parte de ti que ha sido transformada y comienza a inspirarla para que penetre en tu interior, difundiéndose por todas las partes de tu cuerpo. Comprueba ahora hasta qué punto se ha modificado tu malestar corporal del principio. Si lo deseas, puedes celebrar esta nueva integración de ti mismo mediante una oración, un canto, una danza, o simplemente anotando la experiencia en tu diario. Perdonarse a sí mismo es el momento decisivo del proceso del perdón. El perdón a Dios y al prójimo habrá de pasar por el perdón que tú te concedas. Quien quiere perdonar pero no logra perdonarse a sí mismo, se parece a un nadador al que la resaca lleva constantemente mar adentro, lejos de la orilla. Todos los esfuerzos que despliegues para perdonar al otro se verán neutralizados por tu odio hacia ti mismo. Aun en el caso de no haber sufrido una ofensa o un insulto concreto, el perdonarse a sí mismo es una de las grandes prácticas psicoespirituales de curación. Cuando estás profundamente herido, no puedes dudar en perdonarte. Te sientes obligado a ello. El duro golpe recibido, sobre todo si procede de una persona querida, habrá hecho añicos tu armonía interior, y entonces se desencadenarán en ti unas fuerzas antagónicas. Solo el humilde perdón que te otorgues logrará restablecer la paz y la armonía en tu interior, y hará posible que te abras al perdón al otro. La armonía interior está siempre en un equilibrio frágil e inestable. Cuando sobreviene una depresión, una injusticia o una desgracia, se despiertan unas voces discordantes que invaden casi todo el espacio del mundo interior, hasta el punto de que ya no hay lugar para el perdón. Está uno tan replegado sobre sí mismo que es incapaz de perdonar al otro. Las personas, bajo el efecto de una gran decepción, tienden a culparse a sí mismas. No se perdonan el haberse expuesto a esas desgracias, y la ofensa que han sufrido exhibe a plena luz sus deficiencias y sus debilidades. Además de estar humilladas, se sienten llenas de vergüenza y de culpabilidad, mezcladas con un sinfín de humillaciones del pasado. Se pueden identificar tres fuentes básicas de desprecio a uno mismo. Primero, la decepción por no haber estado a la altura del ideal soñado. A continuación, los mensajes negativos recibidos de los padres y de las personas importantes para uno. Y finalmente, los ataques de la sombra personal, formada en gran parte por el potencial humano y espiritual reprimido y por tanto no desarrollado.
La primera fuente de hostilidad hacia nosotros mismos proviene de la búsqueda de una felicidad y una perfección absolutas, como si todos fuésemos dioses o diosas, o por lo menos príncipes y princesas. Este deseo de infinito actúa siempre en nosotros, a pesar de las limitaciones y la impotencia de las criaturas que somos. Hay que ir aprendiendo poco a poco a aceptar la finitud y a tolerar el sentimiento de culpabilidad por no ser perfecto. La aceptación concreta del estado de criatura se ha considerado siempre un gran paso en el camino de la salud psicológica y espiritual. Se denomina humildad. Esta virtud ayuda a valorarse con precisión y permite perdonarse. No solo el ser limitado y falible, sino también haberse creído omnipotente, omnisciente, irreprochable y perfecto en todos los aspectos. Una segunda fuente de culpabilización y de odio a uno mismo tiene su origen en los mensajes negativos procedentes de personas importantes en la propia vida. Estos mensajes son de orden no verbal o verbal. Veamos primero los mensajes negativos no verbales. El bebé siente en su cuerpo un montón de mensajes no verbales, como los gestos de impaciencia y de agresividad de los padres. Ya se trate de cansancio, depresión, rechazo inconsciente del niño, negligencia en el aseo, intrusiones en su intimidad infantil, actos de violencia o abusos sexuales, el niño los graba en su sistema nervioso y en su memoria. Más tarde, el desprecio e incluso el odio a sí mismo crecerán como consecuencia de mensajes verbales despectivos, como palabras desagradables, juicios malintencionados, comparaciones, ridículo, apodos. La acumulación de mensajes desfavorables crea en la persona un complejo de inferioridad que la hace compararse constantemente con un ideal imposible, confuso y mal definido. Decepcionada de sí misma y siempre perdedora, la dominarán las ideas negras y se hundirá en estados depresivos periódicos. Cuando no, se sentirá impulsada al suicidio, forma suprema de la negatividad a perdonarse. La tercera fuente del sentimiento de culpabilidad y de malestar consigo mismo emana de la sombra. La sombra se compone de todos los aspectos de la persona que no se han podido o sabido desarrollar por creerlos inaceptables por el medio social. Presa del pánico ante determinados aspectos de sí que la persona considera inadmisibles. Trata de enterrarlos en el inconsciente. Es lo que se hace muy a menudo, por ejemplo, con la agresividad que se teme asumir, y luego emerge en el momento de la ofensa exigiendo que se le devuelva su lugar. Si en ese momento no se la recibe y acepta, puede volverse contra la persona que la ignora. En lugar de ser su aliada, se pasará a las filas del enemigo para atacar en forma de autoacusación enfermiza. A consecuencia de una ofensa, un insulto o un ataque, se produce un extraño fenómeno que en psicología se denomina identificación con el agresor. En cierto modo, se trata de un medio de supervivencia, mediante el cual se intenta escapar de la situación de víctima, poniéndose en el lugar del propio agresor. Revestirse de la fuerza del ofensor, la víctima tiene la ilusión de salvaguardar algo de dignidad o una apariencia de autonomía. Pero el problema consiste en que incluso una vez desaparecida la ofensa, la víctima sigue siendo su propio perseguidor. Casi todas las escuelas psicológicas reconocen la existencia de este mecanismo de defensa, que denominan de diversas formas: super-yo, pariente crítico, culpabilidad neurótica, top dog, complejo de superioridad. Esta parte del ser se vuelve entonces tiránica y despiadada consigo misma, y se manifiestan algunas expresiones que revelan una exigencia desmesurada para consigo mismo, así como un perpetuo descontento. He aquí algunos ejemplos de este diálogo interior. Hay que, tengo que, tenía que haber, habría sido necesario que, etcétera, etcétera.
A veces esta amargura se expresa con apodos degradantes o insultos dirigidos a uno mismo. Este tipo de diálogo crea una polaridad en la que dos partes de la persona entran en conflicto. Una tiene tendencia a tiranizar a la otra con exigencias imposibles de satisfacer, mientras que la segunda sufre todas las acusaciones y es propensa a despreciarse ante sus pobres logros o en otras ocasiones a rebelarse. De esta guerra, con frecuencia inconsciente, resultan sentimientos de culpa, angustia y estados depresivos. Así pues, cada vez que es víctima de una ofensa o de una agresión, una parte de la persona se deja contaminar por la acción degradante del agresor y se hace cómplice del propio ofensor persiguiéndose a sí mismo. El mal que se le ha hecho lleva a rumiar las palabras ofensivas, a volver a ver las imágenes del suceso desgraciado y a revivir las emociones experimentadas durante la ofensa. El mal se ha infiltrado, y quien ha sido maltratado puede volver contra sí mismo o contra los demás los abusos de que ha sido objeto. Es muy frecuente en terapia que los pacientes se acusen con las mismas palabras de su agresor, diciendo, por ejemplo, «¡Qué tonto soy!». Si se le pide que repitan el insulto y escuchen con cuidado el tono, descubrirán a quién pertenecía esa voz que lo llamaba tonto o tonta. El precio que se paga por la falta de aceptación y de autoestima es muy alto. En El hombre descubriendo su alma, el gran psicólogo Carl Jung sostiene que la neurosis provoca falta de aceptación y de autoestima. La neurosis es un estado de guerra consigo mismo. Todo cuanto acentúa la división que hay en él empeora el estado del paciente, y todo cuanto reduce dicha división contribuye a sanarlo. El mismo autor continúa hablando del amor a sí mismo. La propia aceptación es la esencia misma del problema moral y la síntesis de toda una visión de la vida. Si doy de comer a los hambrientos, si perdono un insulto, si amo a mi enemigo, se trata sin duda alguna de grandes virtudes. Lo que hago al más pequeño de mis hermanos se lo hago a él, pero ¿qué haría yo si descubriese que el más pequeño de todos, el más pobre de todos los mendigos y el más execrable de todos los que me han ofendido se encuentra en mi propio interior? Que soy yo quien necesita la limosna de mi amabilidad, que soy yo el enemigo que rechaza mi amor y que lo reclama al mismo tiempo. Hay que reconocer que todos tenemos más de un motivo para necesitar nuestro propio perdón. Por ejemplo, habemos creído omnipotentes como dioses, habernos expuesto a las ofensas del prójimo, dejado denigrar por los mensajes negativos de nuestros padres, haber permitido nuestra sombra volverse contra nosotros, y finalmente haber estado en convivencia con el ofensor hasta el extremo de perpetuar en nosotros sus gestos ofensivos. Ante desafíos tan considerables como los que comporta el perdón a nosotros mismos, ¿no nos puede tentar el desaliento o incluso la desesperación? Sí, sin duda. Si solo pudiésemos contar con nuestra iniciativa y nuestras propias fuerzas, con toda seguridad sucumbiríamos. Lo mismo pensaba Bemanos, un ser obligado a verse prescindiendo de la dulce piedad de Dios, solo puede caer en el odio y el desprecio a sí mismo. El perdonarse a sí mismo condiciona el éxito de todos los demás perdones. Esto decía el sabio sufí Hasdai ben Ha-Melech. Si alguien es cruel consigo mismo, ¿cómo se puede esperar de él compasión por los demás?